soy Lidia Vara Fabián, moderadora de IDEFUR. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar como ponente a Rodrigo Alexander Evangelista Samanamud, quien es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la región Lima Provincias y además ha sido ponente en diversos eventos en la materia de Derecho Penal. A quien le damos la bienvenida a IDEFUR, nuestro Instituto de Defensa Jurídica. El tema de ponencia del día de hoy es la conducta como primer elemento del delito. Les recordamos que la certificación es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEFUR. Sin más preámbulo, doy pase a nuestro ponente, Rodrigo Alexander Evangelista, para que pueda iniciar su seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Maile, en este caso por la presentación. La doctora Cintia también agradecerle por una invitación. Estamos aquí nuevamente. En esta oportunidad, como el tema de que vamos a tocar en esta oportunidad es acerca de la teoría del delito, más que nada vamos a hablar del primer elemento del delito, que es la conducta. Para ello voy a presentar unas PPTs más que nada referenciales, para justamente tener una guía en lo que viene a ser, ¿no? El tema del que vamos a hablar hoy día. A ver, por favor, un momento, voy a compartir. ¿Se logra visualizar? Sí, sí se visualiza. Ya, correcto. Primero vamos a empezar con un análisis rápido de la estructura del delito. Cuando se habla del delito, justamente para muchos consideran que, en lo personal considero de que el derecho penal, más que nada la parte general, es algo muy importante dentro de lo que viene a ser el delito. Para otros, por ejemplo, la parte especial es un poco, digamos, más fundamental. Para otros autores o otras personas consideran que el derecho procesal penal es más importante. En mi opinión, yo considero que la parte general es lo más destacable, lo más trascendente, lo más importante, y que una persona que aspira justamente a ser un abogado litigante, o un estudiante, ¿no?, que aspira justamente a ser un abogado litigante, o más que todo en la rama de penal, que no sepa lo que viene a ser la teoría del delito, por lo menos los conceptos básicos, realmente es algo que no se puede permitir, es algo que está en totalmente un error. Si un estudiante cree que teoría del delito es un tema que no se debe tomar mucha importancia, porque es todo lo contrario. Justamente la parte especial depende de la parte general de lo que viene a ser. En este caso, la parte general netamente es la teoría del delito, así como otros conceptos, otras figuras jurídicas, pero netamente la parte general se basa en la teoría del delito. Una vez tú aprendes teoría del delito con una total certeza, puedes justamente adaptar la parte especial, que viene a ser los delitos que encontramos en el código: delitos contra el cuerpo, la vida y la salud, delitos de la administración pública, los demás capítulos. Si estos delitos que encontramos en los demás capítulos los podemos subsumir dentro de lo que viene a ser una teoría del delito o una estructura del delito propiamente dicha. La estructura del delito la han desarrollado muchos autores a lo largo del tiempo. Existieron diferentes posturas acerca de ello. Por ejemplo, hubo una corriente causalista, había la corriente finalista, había la corriente del funcionalismo con Roxin y con Jacobs, ¿no? La del finalismo con Hans Welser, uno de los más destacados, alemán por cierto. Sin embargo, nuestra jurisprudencia peruana considera hoy en día la siguiente estructura del delito que estoy presentando en la pantalla, pero se cree en una teoría tripartita del delito. Como pueden ver en la imagen, yo he colocado justamente una secuencia, en este caso, que viene a ser los elementos del delito. Lo que está en amarillo es lo que creen la teoría tripartita del delito. Hay otros que creen en la teoría pentapartita del delito, que por ejemplo creen que el delito está conformado por una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Los tripartitas creen que el delito nada más es una acción típica, antijurídica y culpable. Típica, antijurídica y culpable. Sin embargo, dejan a la acción de lado. Pero en lo personal, yo considero que la acción es un elemento que se debe considerar dentro de la estructura del delito.
¿Por qué? Yo creo más que nada en la importancia de estos cuatro elementos: la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Porque si bien es cierto el derecho es teoría, estamos hablando como el mismo nombre lo dice, teoría del delito, no hay que olvidar justamente que se trata más que nada de un análisis de un hecho que es penalmente relevante y que por ende ese hecho ha ocurrido en la realidad. Por lo tanto, tenemos que empezar con un análisis de la conducta, que es justamente el tema que vamos a hablar el día de hoy. Como pueden ver, la tipicidad y la antijuricidad conforman lo que los alemanes denominaban como el injusto. Y si a ese injusto nosotros le aumentamos la culpabilidad, tenemos lo que es el delito. Pero para efectos prácticos de la ponencia, explicando con anterioridad que en lo personal, en mi postura personal, considero que el delito tiene cuatro elementos importantes, que son acción, típica, antijurídica y culpable, es lo que vamos a partir de esa idea el día de hoy. Y recuerden, siempre para que se configure el delito es necesario que se pase por todos estos elementos. Si tú tienes una acción que viene a ser una faz positiva, recuerden que el delito tiene elementos positivos como elementos negativos. ¿A qué me refiero con esto? La acción es un elemento positivo. Sin embargo, esta acción también tiene elementos negativos, que son los denominados la ausencia de acción. Una acción típica, como pueden ver aquí, también tiene lo que viene a ser una parte negativa, que es una conducta atípica. Como pueden ver en esta diapositiva, si justamente tú tienes una acción, pero esa acción se encuentra con un supuesto de ausencia de acción, se anula totalmente la acción y por ende no podemos pasar al siguiente filtro, que es la tipicidad. No obstante, si por ejemplo nosotros tenemos una acción y se logra comprobar que no hay un supuesto de ausencia de acción y pasamos a la tipicidad, tendremos que analizar lo que viene a ser la tipicidad objetiva y subjetiva. Dentro de la tipicidad objetiva, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos el bien jurídico, el sujeto activo o sujeto pasivo, la causalidad, en otras palabras, la imputación objetiva. Encontramos también la autoría y la mediación, autoría y participación. Encontramos la tentativa. Todo eso se va a analizar dentro de la tipicidad objetiva. Posteriormente, haciendo ya un análisis de la tipicidad objetiva, pasamos al análisis de la tipicidad subjetiva. Y en la tipicidad subjetiva, ¿qué encontramos? Simplemente el dolo y la culpa, tema que justamente hablamos con anterioridad aquí justamente para los amigos de IDEJUR. Posteriormente, una vez se hace este análisis, pasamos a comprobar si es o no es el elemento de en este caso el objeto del análisis del delito o el hecho, comprobar si no cae en una conducta atípica. Porque si esto es una conducta atípica, es decir, que no está tipificada, o cae incluso en un error de tipo, recuerden que hay dos tipos, ¿no? Hay dos tipos de error de tipo, valga la redundancia, un error de tipo vencible y un error de tipo invencible. El error de tipo vencible se viene a tratar justamente como un delito culposo. Sin embargo, si el error de tipo es invencible, pasa a ser una conducta atípica y por lo tanto no podemos seguir con el análisis del delito. Sin embargo, si no hubiera una conducta atípica, pasamos al siguiente supuesto, que es la antijuricidad. La antijuricidad, a su vez, también tiene una parte negativa, que son las causas de justificación. ¿Qué son las causas de justificación? Las que encontramos en nuestro Código Penal, como por ejemplo la legítima defensa, tenemos también las causas de necesidad justificante, entre otros. Entonces, podemos tener una acción, esa acción puede ser típica, es decir, encontrarla dentro de nuestro Código Penal. A su vez, esa acción típica puede ser antijurídica. No obstante, no necesariamente significa que eso va a pasar al filtro de culpabilidad. ¿Por qué? Porque hay acciones típicas y antijurídicas que, si bien están contra el ordenamiento jurídico, es decir, que han vulnerado un bien jurídico, no necesariamente va a ser posible que estos sean, digamos, un hecho que pueda ser culpable. ¿A qué me refiero con esto? El caso de la legítima defensa. La legítima defensa, un ejemplo que se utiliza muy práctico
y que es usado usualmente, ¿no? En los casos que se trata de explicar la legítima defensa, es cuando una persona es amenazada, por ejemplo, digamos, va a ser víctima de un robo, ¿no? Vienen dos personas con un arma, con una pistola calibre 9 milímetros, a robarme mis pertenencias. Sin embargo, yo tengo licencia de portar arma y saco mi arma. Ante esto veo que uno de los ladrones me va justamente a disparar para despojarme de mis bienes y yo le disparo primero. Eso es una legítima defensa, porque la legítima defensa es justamente que te permite el ordenamiento jurídico, es decir, tu código, la ley te permite, en este caso, vulnerar el bien jurídico de otros, siempre y cuando sea en defensa propia de qué, de un bien jurídico tuyo o también de un bien jurídico de terceros. Por ejemplo, si nosotros presenciamos que le están robando a una señora mayor de edad, una anciana se podría decir, y nosotros tenemos licencia de portar arma y vemos que a la anciana a lo mejor la están golpeando para justamente despojarle, nosotros también podemos ir justamente. Sí se presencia, ¿no? Pensé que se había cortado. Nosotros podemos también justamente ir acerca de esa persona, podemos ir hacia esa persona y aplicar la legítima defensa, porque la legítima defensa funciona para bienes jurídicos propios y para bienes jurídicos de terceros. Entonces, eso es lo que se conoce como una causa de justificación, una acción típica y antijurídica, pero que el ordenamiento no va a castigar o no va a considerar como delito porque justamente es una causa de justificación. Posteriormente a ello tenemos lo que viene a ser la culpabilidad. Ya en la culpabilidad se encuentra lo que viene a ser los imputables o valga en este caso la parte contraria, los inimputables. La faz negativa de la culpabilidad es la inimputabilidad. ¿Y quiénes son los inimputables? Lo más comunes, por ejemplo, las personas que sufren una grave alteración de la percepción, una grave alteración de la conciencia, ya sea la grave alteración de la conciencia, valga como dato, se genera justamente por factores exógenos, es decir, consumo de sustancias tóxicas como puede ser el alcohol, puede ser las drogas o entre otros tipos. La alteración de la percepción es un factor endógeno. ¿Qué quiero decir con endógeno? Que nace la persona en esa situación, es decir, nace con una patología o alguna enfermedad que le digamos que difiere o trastoca su forma de ver la realidad. Es lo que vendrían a ser los enfermos mentales, que sufren de ciertas psicopatologías, ¿no? Y bueno, ahora habiendo hecho ese repaso de lo que viene a ser justamente los elementos del delito, pasamos a hablar de la acción, o la acción penalmente relevante. El nombre de esta ponencia justamente es la conducta como primer elemento del delito. Sin embargo, prefiero ahora corregirme y denominarlo acción. ¿Por qué? Siempre en los libros encontramos que el primer elemento del delito es la acción. Sin embargo, yo apostaba por llamarlo conducta, porque consideraba que la conducta, el término conducta, puede englobar justamente tanto los delitos de acción como los delitos de omisión. Por ejemplo, nosotros en nuestro código encontramos tantos delitos de acción, es decir, los que incurren o se ejecutan mediante un hacer, y los delitos de omisión, que es todo lo contrario, un no hacer. Por eso yo prefería llamarlo la conducta. Sin embargo, a día de hoy se está tomando más la postura de denominar a este primer elemento del delito como acción, ya que también la acción no solamente es conformada o no solamente es ejecutada por personas humanas o seres humanos, sino también hoy en día se analiza la responsabilidad penal de personas jurídicas, es decir, de empresas, corporaciones, entre otras. Antes esto no era considerado de esta manera. Sin embargo, a día de hoy ya tenemos justamente un avance en cuanto a la responsabilidad penal de personas jurídicas. Por eso tenemos lo que es el derecho penal económico, el derecho penal corporativo, el derecho penal empresarial, ¿no? Justamente en todas esas ramas. Entonces, denominemos hoy en día a la acción, pero tenemos lo que viene a ser dentro de la acción una acción pura y la omisión. Es decir,
Dentro de nuestro ordenamiento jurídico existen lo que viene a ser la acción y la omisión. Sin embargo, no toda acción o no toda conducta es justamente relevante para el derecho penal. Para que la conducta sea relevante para el derecho penal, tiene que cumplir ciertos supuestos, ciertos requisitos. Por ejemplo, dejando de lado las personas jurídicas, esta conducta debe ser humana. ¿Qué quiere decir? Que el derecho penal no le interesa justamente lo que haga o lo que sea producto, por ejemplo, de la naturaleza, de un animal. Le interesa nada más las conductas penalmente, no las conductas de los humanos, que ejecuten los seres humanos. A su vez, estas conductas deben estar cargadas de un mínimo estado conciencial, es decir, el ser humano debe tener discernimiento y una capacidad tanto física y psicológica al momento de ejecutar el hecho delictivo o en este caso la acción, porque recuerden que todavía recién va a ser un delito cuando se pase por todos los filtros que les expliqué: acción, típica, antijurídica, culpable y otros que consideran que es punible. Es decir, debes tener un mínimo estado de discernimiento, debes saber lo que estás haciendo y debes tener sobre todo un grado de libertad, es decir, voluntad. Entonces, tenemos la acción debe ser humana, la persona que lo ejecuta debe estar consciente en términos prácticos de sus 5 sentidos, lo que está desarrollando, debe tener discernimiento para conocer si lo que está haciendo está mal, debe tener el conocimiento de lo que está haciendo. Es decir, si una persona va a violar, va a cometer el delito contra la libertad sexual en contra de una menor, debe saber lo que está haciendo, debe tener el estado de conciencia y a la vez debe tener voluntad para hacerlo. Pero cuando hablo de voluntad, no me refiero a una voluntad en términos de dolo o en términos de la culpa. Eso todavía no está en análisis. Estamos primero en acción. Me refiero a una voluntad que él mismo pueda gobernar su cuerpo. Porque más adelante les explicaré que existen justamente supuestos de ausencia de acción. Y los supuestos de ausencia de acción anulan la acción. Por lo tanto, no se puede seguir con el análisis de lo que viene a ser el delito. Entonces, repasando, tenemos que la acción para que sea considerada penalmente relevante debe ser humana, debe ser en un estado mínimo conciencial, debe tener discernimiento, se debe tener una voluntad y a la vez esta voluntad se debe exteriorizar. Y esto es importante, ya que el derecho penal no castiga lo que viene a ser pensamientos. Si el derecho penal castigara lo que viene a ser los pensamientos, muchas personas ya estarían en las cárceles. El derecho penal nada más se encarga de castigar aquellas voluntades exteriorizadas. ¿A qué me refiero con esto? Una persona, pongamos José, de 35 años de edad, que tiene una total comprensión de lo que viene a ser la realidad, obviamente para cometer lo que les voy a decir a continuación, que es violación, vamos a decir que José es un violador y comete lo que viene a ser violación contra los menores de edad o incluso personas mayores de edad, pero José es un violador. José, para que pueda ser justamente imputable, primero, por reducción tiene que ser un humano, también tiene que tener un mínimo estado conciencial y discernimiento. Sí puede tener una desviación, lo cual ya se analizará luego, si es una grave alteración de la percepción que él tiene y por eso comete ese hecho delictivo. Sin embargo, sin irnos más lejos, si José solamente tuviera esos pensamientos y no pasara a la realidad, esos pensamientos de justamente vulnerar la indignidad sexual de los menores de edad, esto no sería relevante para el derecho penal. El derecho penal nada más actúa una vez se ha ejecutado ese hecho en la realidad y ha tenido una repercusión en la realidad. Por ejemplo, dentro del derecho penal conocemos lo que es como el iter criminis, es decir, el camino por el delito, la cual tiene fases, ¿no? Fase interna y fase externa. La fase interna, empezamos con la ideación, la deliberación, y luego tomamos una decisión. Ideación, comenzamos a maquinar todos los momentos, la manera, lo que vamos a usar para cometer o ejecutar el delito. Deliberación, comenzamos a preguntarnos si lo vamos a ejecutar o no, y decisión, al final tomamos la decisión de llevar este hecho a la realidad. ¿No?
Bueno, ahora, una vez explicado esto, tenemos lo que se conoce como los supuestos de ausencia de acción. Y dentro de los supuestos de ausencia de acción, tenemos tres importantes más que nada. El primero es la fuerza física irresistible, el cual se encuentra regulado en el artículo 20, inciso 6 de nuestro Código Penal. Tenemos el movimiento reflejo y el estado de inconsciencia. Tenemos estos tres supuestos de ausencia de acción u otros que prefieren llamarlos los supuestos de inacción, los cuales van a anular justamente lo que es la acción. Dentro de los supuestos de ausencia de acción, como les mencionaba, primero tenemos la fuerza física irresistible. ¿Qué es la fuerza física irresistible? La fuerza física irresistible se basa más que nada cuando hay una fuerza o digamos un impulso, un estímulo exterior que se va a encargar de anular totalmente nuestras reacciones. Y este estímulo externo que va a anular totalmente nuestra acción, o que más bien podría decirse va a actuar por nosotros, puede venir de dos, digamos, de dos factores. Por ejemplo, puede venir de otra persona o puede venir de la naturaleza. Es decir, la fuerza física irresistible es aquel estímulo externo que va a interferir en el accionar normal de nosotros como persona. Y este estímulo externo puede ser causado por otra persona o puede ser causado por la naturaleza. Por ejemplo, ¿cuándo puede ser una fuerza física irresistible por naturaleza? Jimena es una persona, ¿no? Este es un ejemplo práctico, un supuesto hipotético. Jimena es una persona que tiene a su mejor amiga que se llama Carol. Sin embargo, Carol está celosa con ella porque Jimena está con un chico que mucho antes le interesaba a Carol. Ante esta situación, Carol idea un plan para acabar con la vida de Jimena. Pero Carol estudia Derecho, por lo tanto tiene conocimiento de estos temas y espera un momento en el cual ocurra un temblor, un sismo, en el cual ocurra un sismo de alta magnitud para justamente en ese momento estar con Jimena y fingir, es decir, en este caso, empujar a Jimena cuando están bajando de las escaleras del gimnasio, porque Carol y Jimena van al gimnasio. Entonces, Carol y Jimena van al gimnasio. Carol se siente celosa de Jimena y quiere acabar con su vida. Sin embargo, para eso, espera justamente un momento en el que ocurra un sismo y le empuja a Jimena. Pero cuando empuja a Jimena, Jimena termina lastimando a Juana y Juana se encuentra delante de Jimena. Entonces, Jimena podría responder por lo que viene a ser las lesiones causadas, en este caso a Juana. No, el derecho penal y los supuestos de ausencia de acción te dicen que no. ¿Por qué no podría responder Jimena? Porque Jimena no tenía una voluntad sobre su cuerpo, no gobernaba su cuerpo. Ella fue empujada justamente por Carol y ante esta situación, si bien es cierto, se podría decir que Jimena fue un instrumento nada más, a quien sí se le podría imputar para responder por esas lesiones causadas a Juana es a Carol. Sin embargo, no a Jimena. Jimena simplemente fue producto de una fuerza física irresistible. Carol empujó y por ende ella, al no poder controlar esa caída, terminó lastimando a Juana. Sin embargo, ella no tiene alguna responsabilidad o algún motivo por el que pueda responder, digamos, legalmente por los daños causados a Juana. Otro ejemplo, ¿no? Esto sería, por ejemplo, un caso de fuerza física irresistible causada por otra persona. Ahora, vamos con otro ejemplo de fuerza física irresistible, pero en este caso generado por la propia naturaleza. El mismo caso, pero esta vez Jimena y Carol son amigas, ¿no? Con Juana también. ¿Qué es lo que sucede en la siguiente situación? Ocurre un sismo, sí. En este caso, Carol no tiene ninguna intención de hacerle daño a Jimena. Simplemente son amigas, igual con Juana, las tres son amigas. Sin embargo, el día que están en la universidad, ¿no? En este caso, como mencioné, Carol estudia Derecho, está en el segundo piso de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de la Facultad de Derecho.
Y justamente en ese momento ocurre un sismo. Ante esta desesperación, Carol se encontraba cargando sus libros y por producto de ese movimiento sísmico termina resbalándose y empujando a Jimena. Y Jimena termina cayendo encima de Juana y Juana lastimosamente termina falleciendo por un golpe en la cabeza. En esta situación, la pregunta sería, ¿alguno de Jimena o Carol podrían responder penalmente por esto? ¿Por la muerte causada, en este caso a Juana? ¿Podrían responder por homicidio doloso, culposo? No, la respuesta es no, porque ellas fueron productos de una fuerza física irresistible, pero esta fuerza física irresistible fue causada por la naturaleza. Considero que, justamente ya habiendo explicado esto, se ha quedado muy claro lo que es una fuerza física irresistible, es aquel estímulo externo que puede ser causada por la naturaleza o por otra persona. Posteriormente tenemos lo que se conoce como el movimiento reflejo. ¿Pero qué es el movimiento reflejo? El movimiento reflejo, o también llamado acto reflejo, viene a ser aquellos estímulos que son, digamos, estímulos que se exteriorizan, pero que vienen producto de un estímulo psicológico que luego se representan en nuestro sistema motor o motriz. Por ejemplo, un estornudo es un movimiento reflejo. El hecho de que tengan una aguja una persona y con la aguja se te hinque en la parte de la piel y tú saltes, es un movimiento reflejo. El que vayas caminando tranquilamente por la acera descalzo, sin embargo hay un vidrio y ante esto tú automáticamente sacas tu pie, es un movimiento reflejo. En otras palabras, los movimientos reflejos vienen a ser aquellas reacciones psicosomáticas que se exteriorizan en nuestro cuerpo, producto de justamente un análisis, se podría decir, psicológico de esto. Por ejemplo, un caso de movimiento reflejo. Una persona que, digamos, está cocinando, ¿no? Digamos, Juan y Alondra son una pareja. Ellos viven juntos, tienen un hogar, tienen hijos. Ante esto, Alondra está cocinando tranquilamente el desayuno para Juan y sus hijos. Sin embargo, Juan toma de sorpresa justamente a Alondra por detrás, ¿no? Y termina moviendo a Alondra, y producto de este movimiento, Alondra termina con el aceite, justamente termina quemándose. Ante esta situación, porque el aceite estaba caliente, Alondra termina tirando lo que viene a ser, en este caso, lo que tenía preparando, digamos, la sartén con todo el aceite hirviendo, justamente lo termina tirando para atrás y producto de eso termina echándole el aceite caliente en la cara a Juan y provocándole quemaduras. Ante esta situación, ¿Alondra podría responder penalmente? La respuesta es no. ¿Por qué no podría responder penalmente por las lesiones causadas a Juan o por las quemaduras en este caso? Porque ella ha sido producto, su acción ha sido producto de un movimiento reflejo, es decir, una acción natural. A todas las personas que estamos aquí justamente en esta sesión académica, cuando nos cae aceite, salvo no tengamos sensibilidad, lo cual es algo muy remoto, no tengamos sensibilidad, al caernos un aceite caliente lo que vamos a hacer rápidamente es quitar la mano. Lo mismo, por ejemplo, con los choques eléctricos. Otro ejemplo, Daniel se encuentra casado con Lorena y justamente ellos están, digamos, Daniel está arreglando lo que viene a ser los enchufes de su hogar, pero para esto le pide ayuda a Lorena. Lorena decide ayudar a Daniel, sin embargo Daniel no tiene mucho conocimiento en lo que viene a ser los circuitos de electricidad y demás. Ante esta situación, Daniel comete el error de justamente juntar los cables del polo positivo con el negativo al momento que está arreglando estos enchufes. Entonces, ante esta situación, cabe recalcar que en esta situación Daniel está agachado, es decir, está solucionando eso y Lorena está a su costado alumbrándole, digamos, con una linterna. Sin embargo, Daniel, en su mano izquierda, tiene un destornillador, el cual tiene la punta doble. Entonces, cuando Daniel
siente justamente ese pinchazo de electricidad, automáticamente tira su mano izquierda para atrás y al momento de tirar su mano izquierda para atrás, termina haciendo daño con el destornillador a quien viene a ser a Lorena. Le termina perforando el ojo. Le causa una lesión o, en el peor de los casos, una muerte. ¿Daniel podría responder penalmente por esto? La respuesta también es no, porque es producto de un movimiento reflejo, que toda persona, al sentir un chispazo de electricidad, lo primero que va a hacer es tirarse para atrás o sacar su mano. Es un movimiento totalmente, digamos, común, que todas las personas reaccionamos de la misma manera. Eso es el movimiento reflejo. No obstante, abro un paréntesis, dentro de la doctrina, ¿no? A manera de dato, también existen los cortocircuitos, los actos en cortocircuito. Pero Rodrigo, ¿qué son los actos en cortocircuito? Hay que saber diferenciar un movimiento reflejo de un acto cortocircuito. Los actos cortocircuito vienen a ser aquellos que, por ejemplo, sí tienen una presencia de conciencia dentro del momento de la ejecución de la acción. ¿A qué me refiero con esto? En los anteriores, para explicarlo en términos prácticos, ni siquiera te da tiempo a poder reaccionar de otra manera. Sin embargo, en los actos cortocircuito se presenta lo que viene a ser una exteriorización de la voluntad o de su propia personalidad de la persona. Ejemplo de un acto en cortocircuito, o lo que también los españoles denominan el movimiento condicionalmente aprendido. Hay un caso muy práctico que usa, por ejemplo, el profesor Iván Meini para explicar esto. Y es justamente el hecho de que María es una persona que ha estudiado taekwondo, es cinta negra, tiene su pareja llamada Ángel, y María ha aprendido bastante movimientos de defensa personal porque está en taekwondo. Ella sabe, y en las prácticas, que cuando una persona va y la abraza por atrás por la cintura, lo que ella hace automáticamente es mete un codazo para atrás, jala el brazo de la persona, la carga y la tira para adelante. Es un movimiento que se ha condicionado justamente María. Pero María, justamente, ante esta situación, llega su pareja, creo que le llamé Jorge, disculpen, Jorge, ¿no? Llega en este caso con María, y Jorge lo que hace es asustarla, porque María está en la universidad con sus amigos de espalda, y Jorge viene por detrás, la abraza, y ante esta situación, María piensa que le van a robar, entonces automáticamente le tira un codazo a Jorge, sin saber que es su pareja, lo carga y lo tira contra el pavimento y le termina lesionando o fracturando. María podría responder penalmente por las lesiones causadas a Jorge. En este caso ya la respuesta cambia. ¿Por qué cambia? Porque acá en el Perú no hacen una diferenciación entre lo que vienen a ser los movimientos reflejos, los actos en cortocircuito y también los movimientos aprendidos, ¿no? o condicionados. No hacen una diferencia entre ellos. Sin embargo, en la doctrina española, en lo que viene a ser España, sí hacen una diferenciación entre estos y consideran que en el caso de María, María sí debería responder. ¿Por qué debería responder? Porque lo que ha hecho María no es un movimiento reflejo. Sí, con el tiempo se ha condicionado en su mente responder de esa manera ante ese tipo de ataques o de abrazos por detrás. Sin embargo, por ejemplo, Maile, que se encuentra en esta reunión, Daniel o Cintia, no necesariamente van a responder de la misma manera. No necesariamente, porque, por ejemplo, mi persona no ha llevado clases de taekwondo. Daniel, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero no es algo que ellos hayan condicionado. Entonces, el movimiento aprendido empieza como algo justamente que uno no nace con eso, es decir, no es como el movimiento reflejo, algo que todos lo reaccionamos de la misma manera. Es algo que lo aprendemos con el tiempo y que se condiciona como si fuera un movimiento reflejo de una repetición constante de ese accionar. Sin embargo, aquí en el Perú no se hace una diferenciación entre lo que vienen a ser los movimientos reflejos, como le digo, los movimientos aprendidos y justamente lo que vienen a ser los actos en cortocircuito. Por ejemplo, un ejemplo también de acto en cortocircuito es el siguiente. Digamos que hay una reunión entre Pepe, José y Leonardo. Pepe, José y Leonardo. Ellos están en un bar, están pasados de copas,
justamente, y ellos han sido promoción y deciden recordar una de estas bromas que se hacían en su época de la escuela, ¿no? En su época que eran estudiantes. Ante esta situación, José decide gastarle la broma a Leonardo de agarrarle sus partes íntimas por detrás y hacerlo silbar, la típica broma de silba o si no, no te suelto, ¿no? Entonces, cuando justamente José le agarra los genitales a Leonardo y ellos ya están subidos de copa, Leonardo, al estar con una botella de vino, automáticamente, al momento que José le aprieta sus genitales, lo que Leonardo hace es tirar para atrás su mano, la botella de vino, y con la botella de vino, ¡pum!, le rompe la cabeza a José. ¿Podría responder por las lesiones? ¿Esto sería un ejemplo de movimiento reflejo? La respuesta es no. Esto es un ejemplo de lo que se considera como actos en cortocircuito. ¿Por qué? Porque los actos en cortocircuito se manifiesta la personalidad. ¿Cómo es eso? En el caso que les ponía, en este caso José reaccionó de esta manera. Sin embargo, si a Daniel le pasara lo mismo, ¿reaccionaría de la misma manera? Quizás no, porque aquí lo que se presenta es un temperamento, una manifestación de la personalidad del individuo. Por ejemplo, a mí me pueden hacer esa broma y yo lo único que puedo hacer es quedarme totalmente inmutarme, no mover ni un músculo, simplemente quejarme de dolor. Sin embargo, José tiene una personalidad Leonardo tiene una personalidad más agresiva y ante la broma de José, justamente Leonardo pues lanza la botella para atrás y le termina haciendo daño, en este caso a José. Entonces, esto es a manera de dato, más que nada porque aquí en el Perú no se hace una diferenciación dentro de lo que viene a ser un movimiento reflejo, un acto en cortocircuito, ¿no? Y posteriormente tenemos lo que se denomina como el estado de inconsciencia, la cual no se debe confundir con la grave alteración de la conciencia, ni con la alteración de la percepción. Son tres supuestos totalmente distintos. Para eso justamente hay una casación que es de Huánuco, que justamente ahorita en unos minutos me gustaría quizás proyectarla o simplemente compartírsela, ¿no? El tema es de que cuando se habla de un estado de inconsciencia no hay que confundirlos con la grave alteración de la conciencia, es algo totalmente distinto. Sin embargo, un estado de inconsciencia, para diferenciar cuando una persona se encuentra en un estado de inconsciencia, simplemente hay que tener en cuenta que no tiene ninguna facultad en ese momento, en el momento, para discernir, no es capaz de gobernar sus impulsos o sus movimientos de manera consciente. Es un estado de inconsciencia total. En la grave alteración de la conciencia, la cual es causada por factores exógenos, como por ejemplo el consumo de drogas, el consumo de sustancias alcohólicas o de otro tipo de sustancias que causan un letargo o un cambio temporal en la manera de analizar la realidad de la persona, eso es totalmente distinto. Eso es una grave alteración de la conciencia. Y la grave alteración de la conciencia se analiza dentro de lo que viene a ser la culpabilidad, artículo 20 del Código Penal. Ahí se analiza lo que viene a ser la grave alteración de la conciencia. No debemos confundir la grave alteración de la conciencia con el estado de inconsciencia. El estado de inconsciencia es un estado absoluto, es decir, total, completo. En la grave alteración de la conciencia es un estado parcial. Esa es la diferencia. Ejemplos de estado de inconsciencia: el sonambulismo. Algunos dicen el hipnotismo. Para qué en nuestro país es muy debatido si consideran que el hipnotismo o no es un estado de inconsciencia. Sin embargo, el sonambulismo sí es considerado un estado de inconsciencia. La epilepsia es un estado de inconsciencia, es decir, la persona que sufre un ataque epiléptico y producto de ese ataque epiléptico termina dañando a un tercero, no puede ser acusada penalmente, es decir, no hay acción, porque la persona no gobierna sus movimientos físicos en un momento que le da el ataque de epilepsia. En el caso del sonambulismo, la persona se encuentra en un estado de inconsciencia. Ejemplo, Maile acuchilla a su pareja, que es Eduardo, la acuchilla mientras duerme. Sin embargo, Maile lo hace en estado de sonambulismo. Aquí nos encontraríamos ante un caso de parricidio, un parricidio doloso. La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque Maile se encuentra en un estado de inconsciencia.
Sin embargo, claro, habría que analizar, y esto ya entraría en juego lo que viene a ser el derecho procesal penal, a analizar con pruebas de que Mailé no fingió estar en su estado de sonambulismo. Mailé puede ser una persona que sufre sonambulismo constantemente, sin embargo, la noche que ocurrió ese asesinato, Mailé a lo mejor descubrió que Eduardo le era infiel, y por eso se aprovechó de que ella sufre de sonambulismo para acuchillar a su pareja. Eso es un caso totalmente distinto, ¿no? Eso ya habría que probarlo justamente dentro del proceso penal. Pero más que nada, estos son los principales estados de inconsciencia. Lo cual, como repetí, no confundir con la grave alteración de la conciencia y con la alteración de la percepción. La alteración de la percepción es algo con lo que la persona nace. La grave alteración de la conciencia es temporal. La alteración de la percepción es algo permanente, es algo que va a estar todo el tiempo, como las enfermedades mentales de larga duración o con los que ya nacen, como se conocen como psicopatologías. Eso es algo totalmente distinto. Para esto también, como les comentaba anteriormente, existe una casación, que es la casación de Huánuco, la cual que les voy a compartir por aquí en unos minutos. Y justamente esta casación es la que hace esta diferenciación entre la grave alteración de la conciencia, el estado de inconsciencia y la alteración de la percepción. Porque cada uno, como ya les expliqué, algunos la grave alteración de la conciencia se debe analizar en lo que es la inimputabilidad, en la culpabilidad. El estado de inconsciencia se analiza en lo que es la acción, ¿no? Y la grave alteración de la percepción también en la culpabilidad. En el caso, ¿no? Algunos son eximentes de responsabilidad penal, otros simplemente la atenúan, lo cual ya será, ¿no? Un tema en otra oportunidad, ¿no? Un tema que se desarrollará en otra oportunidad. Ahora, como les explicaba, posteriormente, si se llegara a dar uno de estos supuestos de ausencia de acción, se anula totalmente la acción y por ende no llega a ver lo que viene a configurarse la acción. Y por ende no podemos seguir con el análisis del cuadro que les mostré en un inicio, en el cual les mostraba que una acción es típica, antijurídica, culpable. Si se presenta uno de estos tres supuestos de ausencia de acción, una fuerza física irresistible, un estado de inconsciencia o un movimiento reflejo, simplemente nos quedamos aquí y ya no pasamos a lo que viene a ser la tipicidad. Por último, de manera breve, me gustaría tocar los delitos de omisión. Dentro de nuestro Código Penal, prácticamente el 70% de los delitos que encontramos regulados son delitos de acción. Sin embargo, también encontramos unos delitos de omisión. ¿Qué es la omisión? La omisión se caracteriza por un no hacer. Podríamos definirlo, como dice el profesor Felipe Villavicencio Terreros y el profesor Ramón Arias, la omisión es simplemente un no hacer, un no desgaste de energía. La acción es un desgaste de energía. La omisión es el no hacer nada, el no mover ni un músculo en términos prácticos. Y ante esto existen dos tipos de omisión. La omisión pura, o también denominada la omisión propia, y la omisión impura, o también denominada omisión impropia o comisión por omisión. Pero, ¿cómo diferenciamos la omisión pura de la comisión por omisión? Simplemente la omisión pura es aquel que se encuentra tipificado en nuestro Código Penal o en nuestra ley. Es decir, artículo 126, permítanme un momento, de nuestro Código Penal. ¿Qué dice el artículo 126 y 127? Por ejemplo, tenemos el artículo 126, omisión de socorro y exposición a peligro. El que omite prestar socorro a una persona que ha herido o incapacitado, poniendo en peligro su vida o su salud, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Eso es ejemplo de una omisión propia. Es aquella que está expresamente tipificada en nuestro código. El que omite prestar socorro. Artículo 127. Omisión de auxilio o aviso a la autoridad. El que encuentra a un herido o a cualquier otra persona en estado de grave e inminente peligro y omite prestarle auxilio inmediato, pudiendo hacerlo sin riesgo propio o de tercero, o se abstiene de dar aviso a la autoridad, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 1 año o con 30 a 120 días multa. Esos son ejemplos de omisión propia. La omisión propia, ¿cómo la podemos diferenciar? Es aquella que se encuentra expresamente tipificada en nuestro Código Penal con la palabra omite. Y la omisión propia a la vez podemos definirla
como aquel mandato que la ley te ordena que hagas en ciertos supuestos. Y si tú no lo haces, justamente estarías cometiendo lo de la denominada omisión propia. Prácticamente la omisión propia vulnera lo que son los mandatos imperativos. Dentro de nuestro Código Penal, a manera de dato, podemos encontrar los dos tipos de mandatos o de normas. Podemos encontrar las normas prohibitivas, las cuales nos prohíben hacer algo, y las normas imperativas, las cuales nos obligan a hacer algo. Por ejemplo, una norma imperativa sería las que leí anteriormente, el artículo 127. Una norma, por ejemplo, prohibitiva sería el artículo 130, el cual habla de injuria en los delitos contra el honor, el cual dice: el que ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos, vías o hechos será reprimido con prestación de servicio comunitario de 10 a 40 jornadas o con 70 a 90 días multa. Eso, por ejemplo, es una norma prohibitiva que te indica qué no debes hacer. La norma imperativa te indica qué sí debes hacer. Y si no lo haces, pues obviamente serás reprendido penalmente. Posteriormente, tenemos la comisión por omisión, que es la llamada, la denominada omisión impropia. Pero, ¿qué es la omisión impropia? Para que se dé una omisión impropia, podemos empezar que justamente esta no está tipificada expresamente en nuestro Código Penal. ¿A qué me refiero? La omisión impropia o la comisión por omisión se da o se logra configurar justamente cuando el sujeto no hace una acción, es decir, se produce el no hacer y producto de este no hacer se termina configurando un resultado. Y este resultado sí se encuentra tipificado dentro de nuestro código. Pero, ¿a qué te refieres, no? O en práctico. Un salvavidas que justamente tiene el deber de garante de cuidar o velar por la salud de las personas en lo que viene a ser una playa y está en sus posibilidades de justamente rescatar a una persona de ser ahogada, sin embargo omite hacerlo y por ende la persona termina falleciendo, nos encontramos ante un caso de homicidio, porque justamente se acabó con la vida de una persona, pero esta vida de la persona se acabó no mediante un hacer, sino mediante una omisión. La omisión en este caso del salvavidas, que tenía la responsabilidad o el deber de garante de actuar ante esta situación, sin embargo decidió no hacerlo, sus motivos tendrá, pero decidió no hacerlo. De esta manera en nuestro código no encontramos algún artículo que diga todo salvavidas tiene la obligación de prestar auxilio o socorro a una persona que se encuentre ahogándose en la playa o en una piscina. No lo encontramos tipificado. Sin embargo, esto se deduce o se infiere y se encuentra este resultado dentro de otro artículo de nuestro Código Penal. Eso es una omisión impropia, básicamente. Para que se dé una omisión impropia, tiene que configurarse un resultado. Recordemos que en nuestro Código Penal, en nuestro ordenamiento jurídico, en lo que viene a ser lo penal, tenemos los delitos de resultado y los delitos de simplemente la puesta en peligro. Por ejemplo, el conducir en estado de ebriedad es un delito de simplemente de acción, ¿no? Del mero accionar, es decir, tú conduces en estado de ebriedad independientemente de si en ese momento que conduces estando ebrio, arrollas, atropellas a una persona, le causas lesiones o acabas con su vida, no necesariamente significa que se ha cometido un delito de resultado. No, aquí nada más se te castiga por el mero accionar, es decir, por la puesta en peligro de un bien jurídico. Aquí nada más se da de esta manera. Sin embargo, otra cosa no se configura como en el caso de los... Permítanme un momento, por favor. Bueno, como continuaba explicándoles, disculpen en este caso la interrupción, justamente esto es lo que se considera como los delitos de omisión impropia. Para que se configure un delito de omisión impropia debe haber un deber de garante. Ese deber de garante debe estar estipulado por la ley, como por ejemplo los padres que tienen una obligación, un deber jurídico de justamente proteger a sus hijos menores de edad, ya sea mediante la alimentación, cuidándolo de riesgos y demás, o por ejemplo un deber de garante que se da por la creación de un peligro, como por ejemplo la persona que tiene un perro pitbull a su cargo y lo lleva al parque sin bozal, sabiendo que los perros pitbull
son perros que justamente son agresivos, tiene el deber de garante con las demás personas que están en ese parque, producto de que el perro pitbull es una fuente de peligro. Entonces, eso más que nada vendría a ser los delitos de omisión propia y los delitos de omisión impropia. Por temas de tiempo, quizás lo podríamos dejar para otra clase, exponer, digamos, más ampliamente porque es un tema bien amplio. Por ejemplo, el caso Utopía es un caso que justamente el doctor César Nakazaki analiza en los delitos de omisión y la verdad que sería muy interesante analizarlo de manera práctica. Hay un montón de casos de jurisprudencia respecto a estos temas y me gustaría por temas de tiempo no tratar de recortar tanto el tema, sino más bien explayarme en otra oportunidad. Así que eso sería todo por hoy y gracias a todos los presentes. Maile, eso sería todo por hoy. IDEJUR agradece a nuestro ponente Rodrigo Alexander Evangelista Samanamud por su excelente ponencia, enriqueciendo siempre nuestros conocimientos jurídicos respecto al tema de la conducta como primer elemento del delito. Nuestra institución le solicita a su persona poder difundir su ponencia en nuestras redes sociales. Correcto, no hay ningún problema, encantado de eso, Maile. Listo, muchas gracias. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras páginas, nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn como IDEJUR. Además, visítenos también en nuestra página web www.idejur.com para futuros diplomados. Recordarles nuevamente que la certificación de esta ponencia es opcional y tiene un costo de 20 soles certificado por IDEJUR. Damos por finalizado el evento, no sin antes agradecer nuevamente a nuestro ponente y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, hasta luego.